acercamiento a la circunstancia tiene que ser con pensamiento crítico y de carácter científico. Mire, esto nosotros lo conocemos, nosotros utilizamos los genogramas, vamos a ver también aquí el ecomapa familiar. Pero entonces el propósito es, ¿por qué tenemos que continuar hablando de esto? Recuerdo, ¿verdad?, en una ocasión, en una conferencia que asistí con la doctora Milagros Colón, paz descanse, ella decía, pero ¿por qué me invitan otra vez a hablar de las teorías? Si ya yo hablé de eso hace 3 años. Pues mire, precisamente lo que pasa es que cuando usted está expuesto, particularmente en muchas ocasiones a algo, pudiéramos de alguna forma pecar o sentir insensibilidad. Quizás usted esté expuesto a muchas situaciones, a evaluar mucho maltrato. A veces, esta casi no es nada. O, mira, sí, se le dio, pero yo no le dejo marca. Y entonces cuando perdemos de alguna forma de foco, o inclusive sabrá Dios si esas prácticas para nosotros dentro de nuestro carácter personal se promueven y no entendemos. Entonces, este trabajador social quien hace la evaluación, quien es investigador, particularmente al ir con sus prejuicios, al ir con sus ideas preconcebidas, requiere de estas herramientas externas que de alguna forma regulan tus pensamientos, regulan tus ideas. Porque mire, cuando uno hace un genograma familiar o cuando uno hace un ecomapa familiar, hay unas preguntas que tienen que hacerse. Hay unas preguntas acerca de la dinámica, cómo es la comunicación. Y eso dentro de un espacio cultural. Mire, quizás en comunidades dentro de Puerto Rico, hablar obsceno es algo común, pero tendríamos que ver esas palabras obscenas a la luz de la ley, de lo que promueve, de los pensamientos, de la conducta. Y ciertamente nosotros quizás pudiéramos estar utilizando palabras obscenas, palabras que ofenden. Si no aplicamos un genograma, si no aplicamos un ecomapa familiar, ciertamente pudiéramos estar no tomando en consideración particularmente esas realidades. Mire, otra de las cosas que hacemos como trabajadores sociales forenses es la administración de pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas, pues ha habido una discusión de si es el trabajador social o es el psicólogo u otro profesional de la conducta quien lo puede hacer, porque también en este campo nosotros compartimos con otras profesiones afines. Y pues particularmente yo creo que ha habido una división de qué pruebas proyectivas pudiese administrar un trabajador social versus qué pruebas proyectivas pudiera administrar un psicólogo u otro profesional de la conducta. Mire, hay pruebas tan sencillas como el garabato, dibujo de la familia, el dibujo libre, que son pruebas que los trabajadores sociales comúnmente utilizamos. Fíjense que estas pruebas, y aquí pues es que a veces entra esa disyuntiva entre los profesionales, estas pruebas son fuentes de información. En muchas ocasiones estas pruebas no necesariamente proyectan o reflejan la realidad. Y por eso es que hay guías para interpretarlas. Fíjense que de alguna forma yo veo las pruebas proyectivas como fuentes de hipótesis. Hablamos ahorita de la metodología científica y es parte de la jerga o el vocabulario que utilizamos dentro del campo forense. Y cómo tanto con la entrevista, tanto con la visita a la comunidad, tanto como la administración de pruebas, de alguna forma nos puede corroborar un dato. Porque ese es el fin de una investigación, de que si otra persona, una buena investigación se confirma cuando otra persona repite esa metodología o ese proceso y puede que llegue a conclusiones o a recomendaciones similares. Eso es lo que se llama la replicación. Y pues particularmente se ha cuestionado inclusive si las pruebas proyectivas son científicas, o si son válidas, o si son confiables. Pues mire, yo tengo que decirle que sí. Ciertamente, lo que sucede es que el principio de una prueba proyectiva tiene un principio cualitativo y no necesariamente cuantitativo. Y si el trabajo social forense utiliza la metodología científica, pues entonces ese profesional tiene que ser capaz de trabajar con esas dos metodologías. Tanto poder explicar o ver la realidad desde un punto de vista cualitativo que respeta ciertamente la realidad del sistema cliente o del participante, como también entonces poder tener la capacidad, que es la próxima, de administrar pruebas
que de alguna forma cuantifiquen la realidad. Y pues tenemos que ser también éticos, particularmente dentro de